¿quién es el principal sospechoso del triple crimen de Alcácer? Pues tiene que ser Francisco José Hervás, que fue el último que las vio con vida y las llevó a Picassent. ¿Y por qué la Guardia Civil no lo investigó? Es decir, Claro, es un absurdo, es uno detrás de otro. El crimen de Alcácer no hay por dónde cogerlo. a mí también algo que me llama poderosamente la atención es, por ejemplo, si yo me viese en una situación parecida, ¿no? Yo llevo a unas chicas a cualquier sitio y resulta de que al día siguiente o a los 2 días se da la voz de alarma de que esas 3 chicas a las que yo he llevado en mi coche han desaparecido. Lo más lógico que se le ocurriría a una persona es: me presento ahora mismo en la primera comisaría, llamo, lo que sea, y digo que yo las llevé hacia dónde. Pero sin embargo, tanto Hervás como la novia se presentan una semana después con versiones totalmente contradictorias. Cano ya hace exactamente igual, que dijo que las había visto y después desmintió y después... Por eso me refería a, son como, tenemos piezas del puzzle, vale, tenemos piezas del puzzle, pero no corresponden a este puzzle. También sería bastante importante investigar todo, como tú dices, de una fuente primaria, es decir, bueno, venga, Francisco José, ¿tú dónde has estado todo el día? ¿Y tú qué has hecho todo el día? Y ver si cuadra, y ver si has estado en los puntos, porque al fin y al cabo vivía muy cerca también del ambulatorio, de un recorrido que siempre hacían las niñas, y que no se pueda sacar un poco más de información de ahí, igual que del exnovio de Miriam. Mucha gente que al fin y al cabo ha estado en primera línea del caso, pero que después los testimonios no han valido para nada, o en calidad de testigos tampoco han tenido gran cosa que demostrar, que también es bastante curioso. Sí, sí. Vale, respecto a la persona que tiene un poder y se hace, o sea, se siente mayor teniendo este poder y, o sea, proyectándolo ante una persona de poder menor, ¿crees que esto pasa solamente con personas que tienen un poder muy alto, o al día a día, en el día a día, puede ocurrir como, por ejemplo, una persona que es superior a un animal le agrede o se piensa que por él ser superior puede, o sea, su vida, la vida del animal depende de la persona que lo cuida? ¿Qué piensas respecto a esto? Yo creo que las relaciones de poder son una constante en nuestra vida, ¿no? Lo encontramos en el trabajo, en la escuela, ¿no? Hay niños pues, que ejercen un poder sobre sus compañeros, y el problema es un problema de impunidad, básicamente. Claro, ¿por qué una serie de personas llegan a cometer este tipo de atrocidades y otras no? Pues básicamente porque una persona del pueblo que se le pasa por la cabeza coger a 3 niñas, violarlas, torturarlas y asesinarlas, va a acabar en la cárcel. En cambio, si tienes muchísimo poder e impunidad, te puedes permitir el lujo de hacerlo y no pagar por tus actos, como los clientes de Jeffrey Epstein, que pagaban para ir a la isla de las orgías, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de impunidad. Y es un problema también de indefensión por parte de la población, porque evidentemente no podemos culpar a las víctimas, no podemos hacerlo, pero también la víctima siempre tiene un grado de responsabilidad, en el sentido de que, como sociedad, tenemos el deber de defendernos de esta gente. Y yo creo que la sociedad occidental en general en las últimas décadas ha hecho dejadez de funciones. Hemos confiado demasiado en las instituciones, hemos confiado en los cuerpos de policía, en el sistema judicial, en las leyes, y sinceramente los datos nos demuestran pues que no podemos confiar en ellos, porque nunca antes habían desaparecido tantos niños, nunca antes la pederastia se había convertido en una práctica sexual más como ahora. Con lo cual, tenemos que empezar a espabilar, despertarnos y decir, no podemos delegar en otros. Tenemos que empezar a ser nosotros los que protejamos a nuestros hijos, los que nos protejamos como sociedad. Y que haya consecuencias. No puede ser que la persona que agrede se quede sin consecuencias. Y si la justicia del Estado no aplica estas consecuencias, pues vamos a tener que reformular la sociedad. Vamos a tener que crear nuestras propias instituciones. Claro, y al fin y al cabo conseguir que se haga una justicia y que un crimen sirva como precedente para que todos los que vengan detrás no sucedan. Es decir, yo creo que, por eso te comentaba antes el tema de las leyes en España, las penas de cárcel y demás, si se hiciese como hace 10 siglos, por ejemplo, algo tan primitivo como una tortura delante de todo el pueblo, el asesino y el violador
se le hace la tortura, el que venga detrás eso no lo hace, se lo piensa. Si tú coges a un asesino en pleno siglo XXI o a un violador y tú lo metes en la cárcel y se pega toda su vida en la cárcel, o lo metes en la silla eléctrica y muere, el que venga detrás también se lo piensa. Por el contrario, si seguimos con estas leyes tan bajas, con estos castigos tan bajos, a lo único que estamos fomentando es que, bueno, pues sigamos con este ciclo de pocos valores, de yo importo más que tú y si te tengo que matar, te voy a matar. Si tú no quieres pasar por la decisión o por lo que yo quiero, también te voy a matar. Y al fin y al cabo estamos como en la selva cuando las tribus se mataban porque no querían estar en el territorio de la otra tribu. Claro, por eso yo le doy mucha importancia a los valores. Es muy importante los valores, para no tener que llegar a tener que castigar a nadie por los actos. Es mucho mejor prevenir el crimen que no luego tener que castigar al que lo ha cometido. Que yo entiendo, obviamente, el sentimiento de justicia y de venganza que tienen los familiares de las víctimas. Si me hubiera ocurrido a mí, sin duda alguna, yo hubiera sido partidario de vengarme de los asesinos de mi hija, por ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero claro, vamos a intentar prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Como sociedad. Vamos a volver a una sociedad con valores y a una sociedad más democrática, que impida que haya una minoría de gente con tanto poder que les permita actuar con impunidad. Claro, y que no se sigan permitiendo este tipo de cosas. Como tú bien has dicho, unos valores desde pequeños de todos somos exactamente iguales. Estas cosas no se deben hacer y no criar también desde el odio y desde la inocencia de no saber todo lo que pasa en el mundo y que después pues seamos a lo mejor muchas personas muy inocentes y muy ingenuas de no saber qué es lo que pasa y cómo poco a poco todo tiene algo que ver al fin y al cabo en el principio de toda la cuestión. Sobre, a ver, el protagonismo que hemos hablado antes sobre el tema Alcácer, el hecho de que constantemente se esté recordando, el hecho de que se hayan encontrado huesos, ¿te parece también parte de una escenificación, como parte del atrexo también que formó la romana y la ropa? ¿O sí piensas que en parte algo sí ocurrió allí, que esas pruebas estaban allí por que tuvieran que estar? Totalmente. Me parecen una escenificación y además de muy mal gusto, sobre todo para los familiares de las víctimas, que no tienen por qué soportar este tipo de situaciones, ¿no? Bastante han tenido ya con lo que les ha ocurrido y encima que se lo vayan recordando, me parece un chiste de mal gusto. Entonces, precisamente uno de los que ha hablado, ¿no? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, habló de mnemónica, ¿no? Que, bueno, hay que recordar el ritual para que siga siendo efectivo. Alcácer fue, bueno, pues eso, un golpe de estado en el cual el poder demostró lo poderoso que es y lo pequeñitos que somos nosotros. Yo me sentí pequeño viendo en la tele lo que estaba ocurriendo con lo de las niñas de Alcácer. Me sentí indefenso, me sentí pequeñito, que es lo que querían los medios de comunicación, mostrar, ¿no? Que no somos nada, que ellos pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y entonces, la mnemónica significa recordar este trauma colectivo que tuvimos con Alcácer periódicamente en los medios de comunicación para que no se nos olvide que ellos siguen siendo los que mandan y nosotros seremos sus futuras víctimas, ¿no? Entonces, claro, que de vez en cuando, que encuentran un hueso en una fosa que fue cribada, que no tiene ningún sentido, y esto es increíble. Claro, y que esto al fin y al cabo se puede seguir repitiendo y que ellos van a seguir teniendo pues la impunidad que tuvieron en su momento. Yo pienso que claro, que todo al fin y al cabo está relacionado y que no se me va a olvidar en la vida una frase que dijo Fernando García, y es que una de las manos, o sea, a mí ya le faltaba una de las manos, y él dijo en una entrevista en televisión que la mano de su hija la tenía alguien guardada en un cajón como trofeo, que él tenía ese presentimiento. Es decir, yo respecto a este crimen también pienso que la figura principal que desmiente la versión oficial y solamente hay que verle la cara es Fernando García, porque me intento poner en su situación y ante esta tragedia, si te están poniendo delante tuya al que es el asesino, para una persona que tiene ese dolor es más fácil creer que lo que tiene delante es el culpable y que la justicia ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, todo el trabajo tan incansable que este padre ha realizado durante estos 28 años ha sido exactamente lo contrario, desmentir la versión oficial.
¿no habrá palo o trago más duro para un padre, como por ejemplo también los padres de Lucía Vivar, que saber que lo que le están contando no es verdad, que a la persona que le están poniendo delante no ha hecho lo que están diciendo y seguir luchando? Si verdaderamente este padre estuviese luchando por una causa vacía, una causa que no se sustentara, ya hubiese dejado de luchar, ya le hubiesen dicho muchas veces que parara y le hubieran explicado las cosas de otra forma. Yo lo que creo es que también el hecho de que vaya saliendo, vaya hablando, como que a ese grupo de personas que tuvieron algo que ver, se hacen sentir aún más grandes ante nosotros más pequeños, porque son cosas que, vuelvo a decir, pueden volver a pasar, puede ser cualquier persona en cualquier lugar y que se den exactamente las mismas circunstancias. Sí, sí. En vez de admirar a los actores estos que iban a la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? A mí me gusta, siempre tenemos que tener personas a las cuales admirar, un espejo donde mirarnos y decir yo quiero ser como esta persona. Pues en vez de un actor de Hollywood que es un pederasta, pues a lo mejor tenemos que admirar a Fernando García como un ejemplo de persona a seguir, ¿no? Y era un hombre, así que a lo mejor no todos los hombres son tan malas personas como dicen algunas feministas del poder, ¿no? Fernando García es un hombre admirable por el coraje, por el valor, y que probablemente fue instrumentalizado por parte de muchas personas, ¿no? Lo llevaron a los medios de comunicación, le permitieron decir determinadas cosas y otras cosas no, es decir, pero claro, es muy difícil. En todo caso es un ejemplo admirable la figura de Fernando García. Totalmente, totalmente de acuerdo. Respecto a víctimas convertidas en victimarios, que también has hablado alguna que otra ocasión, de a lo mejor niñas o niños, ¿no?, que han sido secuestrados para algún fin de todos estos que hemos hablado, pero que se han convertido en los favoritos de los victimarios hasta llegar a un punto en ser victimarios también. ¿Piensas que eso se da más de lo habitual? De que, por ejemplo, igual que en la trama de Jeffrey Epstein, las niñas que no querían participar en las vejaciones o en el trato carnal que tenían que tener eran las mismas que conseguían a más niñas para traerlas a la red. Claro, si la sociedad de hoy en día parece que está normalizando situaciones como los abusos sexuales a menores, es porque interesa generalizar el trauma, interesa que las personas reciban este trauma de niños, porque luego van a ser adultos incompletos, adultos que no van a poder hacer una vida completa por sí mismos, no van a poder desarrollarse como personas, van a ser dependientes de psicólogos, de psiquiatras, van a ser dependientes muchas veces del consumo de determinados fármacos. Interesa una sociedad traumada a través de los medios de comunicación, como fue el crimen de Alcácer, o traumada, aún es peor, por experiencias vividas tan terribles como los abusos sexuales. Claro, luego las estadísticas dicen que una persona que ha sido abusada de pequeña tiene muchas probabilidades de convertirse en la persona que va a abusar, porque normaliza esas situaciones que no se pueden normalizar. Por eso yo soy partidario de recuperar las relaciones siempre por amor. ¿Qué es eso de para satisfacer el deseo egoísta durante unos minutos vayas a hacerle la vida imposible a una persona? Me parece escandaloso, ¿no? Claro, y sobre todo que ya estas prácticas, volvemos a lo mismo, se están normalizando, cada vez son más las cosas de este tipo que pasan, ¿no? Los criminales que, bueno, pues por saciar cierta necesidad, o simplemente que tampoco hay veces que no lo veo como una necesidad, porque al fin y al cabo somos animales y aunque nuestra gran parte de nosotros tengamos una condición animal que se guía por instinto, nosotros sí tenemos la posibilidad y la cualidad de saber que está bien y que está mal. Yo creo que ahí ya entra en el desarrollo de una mente y de una relación empática también basada en el amor, como tú has dicho, de bueno, yo por qué le tengo que hacer daño a esa persona o por qué tengo yo que traumar a esa persona, ¿no? Al fin y al cabo, para lo que tendríamos que estar es para ayudarnos, para apoyarnos, para protegernos entre nosotros, porque viendo lo visto no nos protege nadie que no seamos nosotros mismos, y sin embargo volvemos al mismo punto de inflexión también, cada vez estamos más separados, cada vez estamos menos unidos, más desprotegidos y más atontados también con todo esto, más manipulados. Sí, sí. Después tengo también
un tema bastante interesante que sería ese, el tema de la dominación lenta, el irnos poco a poco quitando más información relevante y darnos menos cosas que no son tan importantes y que al fin y al cabo a nosotros no nos suponen nada en nuestro día a día. Hablo, por ejemplo, de, pues yo qué sé, de programas absurdos de televisión que hay, de tal se va a contar, tal se casa con tal, la vida amorosa de tal, y se olvidan de plasmar verdaderamente pues todas las noticias y toda la información que a nosotros nos tiene que llegar para nuestra propia protección y para el bien de nuestra vida y de nuestro día a día. Yo soy partidario de cultivar la virtud. La virtud es una palabra que se utilizaba mucho en la antigüedad y que hoy en día está muy en desuso. Y virtud significaba originalmente fuerza, vigor, ¿no? Entonces tenemos que ser virtuosos. Y nos hemos dejado arrastrar por la vida fácil. Cada vez somos más comodones, más conformistas. No solamente en el estilo de vida que llevamos, sino también incluso con los productos culturales que consumimos, ¿no? Cada vez es más fácil pues poner la tele y bueno, pues tragarnos cualquier cosa que nos ofrezcan en la tele, o cualquier youtuber que hable de cualquier tontería, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, yo quiero ser esta persona o quiero ser una persona de calidad. Entonces, si queremos construir una sociedad de calidad donde Alcácer no sea posible, pues tenemos que ser personas de calidad. Y tenemos que ser rigurosos con nosotros mismos y tener aspiraciones grandes en la vida y sobre todo valores. Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿La comodidad, mi puesto de trabajo, mi sueldo, que no me den problemas? O a lo mejor es el momento de ser héroes, ¿no? De ser Teseo y decir, pues voy a luchar por hacer algo grande, voy a luchar por algo que no me va a dar dinero, pero que sí me va a dar muchos dolores de cabeza, pero que me va a dar una satisfacción interna en el corazón de decir, estoy haciendo lo que debo, estoy haciendo lo que me sale del cuerpo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque es mi deber hacerlo. Es como tú con tu canal, que estás tratando estos temas valientes y muy bien, ¿no? Porque podrías estar haciendo otro tipo de contenidos, ¿no? Y en cambio has dado el salto y has tenido la valentía de tratar este tipo de temas, que no es fácil, porque nos van a llover las críticas, ¿no? Es como yo con el libro, yo podía haber escrito una novela y bueno, pues hubiera sido mucho más fácil, hubiera ganado dinero, ¿no? No con el libro este, pero bueno, a lo mejor es más importante, ¿no? Este Sí, tipo de obras que estamos haciendo. Claro, al fin y al cabo yo creo que cada uno tiene una función en la vida que no es una función dañina para el prójimo, sino que debemos, como tú bien dices, querernos los unos a los otros, apoyarnos y sobre todo que en nuestros sueños y en nuestras ilusiones no quepa el pisotear a otro para poder llegar. Es decir, si por ejemplo, por poner un ejemplo, ya que has hablado de youtubers, canales y demás, si yo por ejemplo encuentro a un youtuber o a una persona que tenga un canal también que dedica su tiempo y su trabajo a la investigación de ciertos crímenes y podemos tener una opinión distinta, yo le voy a dar voz a ese canal. No por nada en concreto, sino por la sonoridad, por así decirlo, de entre hermanos, de vamos a remar en el mismo sentido, ya sea tu información o la mía, estamos aportando nuestro granito de arena. Entonces yo creo también que es muy importante el hecho y el acto que tú has tenido de publicar un libro que, como bien has dicho, podía haber sido de cualquier otro tipo, pero que no sería igual de importante. Es decir, tú podrías haber escrito una novela y a lo mejor sí, te lo hubiese comprado mucha más gente, pero ¿qué hubieses aportado con eso? Una novela que está escrita de tu imaginación, tu trabajo, claro, pero no aporta nada. Si tenemos la posibilidad de poder aportar algo más, algo que a la gente le haga pensar y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿por qué vamos a quedarnos parados y vamos a limitarnos a ser uno más, ¿no? Que llega a su casa, coge su cerveza, se pone el televisor y hasta el día siguiente que me vaya a trabajar otra vez. Cuando podemos y somos suficientemente inteligentes todo el mundo, podemos informarnos y decir no. Somos muchísimos millones de personas en el mundo, pero yo voy a poner mi granito de arena en esto. Y me puedo equivocar, claro, como tú has dicho antes, yo me puedo equivocar y puedo hacer algo mal, pero no lo estoy haciendo con esa intención. No lo estoy haciendo con la intención de hacerle daño a nadie, sino simplemente porque soy un ser humano que se equivoca y tiene que rectificar.
pero que al fin y al cabo los valores, la hora de la crianza, yo creo también que a los niños de hoy en día, bueno, van a pensar la gente muchas cosas, ¿no? Pero los niños de hoy en día los estamos criando de una manera, son como productos, son muñecos, son niños que el día de mañana cuando salgan a la calle y vean verdaderamente lo que es el mundo, se van a llevar una hostia de realidad que hasta los 35 años no se van a recomponer. Porque la realidad es muchísimo más y peor todavía que la ficción, se supera. ¿Piensas también eso, de que el hecho de que a los niños, a los críos de las nuevas generaciones se les esté educando de una manera tan light, tan cosas de niños, peces de colores y esas cosas, implica también que el día de mañana no sean capaces de ver verdaderamente la vida y las cosas tal y como son de desagradables? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Estamos criando niños muy blanditos, que no van a tener la fuerza para afrontar los avatares de la existencia, los problemas que van a tener en la vida. Están muy consentidos, no les ha faltado nunca de nada, que eso está muy bien, pero no tienen el valor del esfuerzo, bueno, pues entonces, claro, serán niños dependientes, serán futuros adultos dependientes. Les tenemos que explicar lo mejor y lo peor. Mucha gente no quiere leer mi libro porque dicen, es que hablas de unos temas que son muy delicados y luego no puedo dormir por la noche. De acuerdo, es tu elección, pero no podemos negar la realidad. La realidad no hay que negar ni lo malo ni lo bueno. Entonces nos estamos aislando, vivimos en una especie de burbuja en la cual no sentimos, no nos afecta lo malo, pero tampoco vivimos la vida bien, porque estamos en esa burbuja artificial construida por los medios de comunicación y no sentimos. Entonces, claro, a los niños muchas veces se les está educando para ser unos narcisistas, para solo verse su propio ombligo. Y esto genera psicópatas. Nuestra sociedad es una fábrica de psicópatas. Y entonces no podemos permitir que los niños de hoy sean los psicópatas del mañana. Por eso yo animo a la gente a tener muchos niños, que ahora mismo tenemos un problema de natalidad serio en este país, y que los eduquen en valores, que no hagan dejadez de funciones a la hora de educar a los niños, que no los eduquen las pantallas, la tablet, el móvil, que sean los padres los que les eduquen con el ejemplo, con el amor, con las enseñanzas, con la experiencia, con el trabajo. Claro, porque no es lo mismo, yo siempre he tenido un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Que no es lo mismo que un niño o una niña, ¿no?, se críe en un ámbito donde su familia le está dando un amor, un aprecio, donde la familia le está inculcando unos valores importantes que también le van a servir para el día de mañana, una empatía, que no exista la envidia, que estamos para ayudarnos, para compaginarnos y poder andar hacia adelante. No es igual que un niño o una niña que esté viviendo o criándose en una casa donde su padre es un maltratador, donde su padre llega todos los días borracho y donde su padre pues le pega y ve agresión constantemente en su casa. Obviamente, la persona que crezca en estos dos ámbitos no se va a desarrollar mentalmente con la misma capacidad, ni con los mismos valores, ni con las mismas enseñanzas al fin y al cabo, porque esto ya es cada uno. Tú puedes elegir el camino de, bueno, yo he pasado por una experiencia negativa, pero eso no implica que yo vaya a hacer a nadie pasar por esa experiencia. Y también implica el hecho de que depende de lo que a ti te haya supuesto y te haya tocado mentalmente y psicológicamente, tú seas como el padre que a ti te pegaba. ¿Sabes? También creo que, bueno, que eso viene, es una cadena, es el pez que se muerde la cola constantemente. Si el padre es un maltratador y tiene un niño que ve eso, el niño será un maltratador. Y quizás en su casa el día de mañana haga lo mismo que su padre y el niño será otro. Y así. Entonces, claro, al fin y al cabo es muy importante los valores, el hecho de que cada persona sepa qué está bien y qué está mal, y saber muy bien dónde termina mi libertad, dónde empieza la tuya, y que cada uno tiene su lugar en el mundo indistintamente de cualquier otra cosa, que no somos enemigos. Exacto. Pues no sé si tienes alguna cosilla más que querer comentar sobre algún filósofo más, alguna cosilla más que se te quede en el tintero y te parezca interesante.
No, yo creo que hemos hablado bastante, ¿no? Ha sido una conversación en la que hemos puesto de manifiesto muchos problemas de nuestra sociedad y yo creo que con la esperanza, con el optimismo de que podemos cambiarlos, que en nuestra mano está. Yo no quiero ser pesimista. ¿Vamos a saber si realmente quiénes fueron los culpables del crimen de Alcácer? Probablemente no, pero bueno, podemos construir una sociedad mejor en la que no se cometan estos crímenes, o al menos no se cometan de una manera tan asidua como ocurre hoy en día. Pues sí, y sobre todo el hecho de unirnos todos, luchar por algo que está mal, por algo que se sigue repitiendo y que no estamos hablando de un robo de un coche, sino que estamos hablando de vida, de personas que se le arrebatan la vida tan pronto y como un parpadeo, en el que se tortura, se hacen muchísimas cosas que son aberrantes y que al fin y al cabo no se debe tolerar. Obviamente no podemos frenar que eso ocurra porque hay muchísimas personas en el mundo y cada una actúa de una forma, pero sí podemos ir poniendo pie en pared, pedir justicia, pedir que la Guardia Civil, la policía se movilice, se hagan unas investigaciones en condiciones y sobre todo que podamos decir, escúchame, no somos tontos. Llevamos muchísimo tiempo ya viendo cómo esto se hace y cómo estáis trabajando y estamos cansados de tener que estar denunciando este tipo de cosas y que siempre sea el mismo resultado, porque en muy pocas ocasiones a la víctima que se le secuestra se le encuentra con vida, por no decir casi en ninguna. Entonces, claro, yo creo que también es importante criticar con tanto énfasis, como hemos hecho nosotros, de las leyes están muy mal hechas para alguien que mata y asesina y viola, están muy mal hechas para, por ejemplo, padres que tienen denuncias de maltrato y se les da la custodia de sus hijos. Estamos criando lo que tú has dicho antes. España está criando una fábrica de psicópatas en la que cada vez hay menos amor, más odio, más asco hacia el prójimo y cada vez la necesidad mayor de tener poder, de tener que tener sumisa a la otra persona y de poder controlarla en todo momento. Yo me parece muy interesante la charla que hemos tenido aquí. Me ha parecido también muy dinámica y muy interesante por todos los temas que hemos hablado. Así que si no tienes nada más que decir que a mí se me haya podido quedar atrás, si te parece nos despedimos y si quieres, si me preparo unas cuantas de preguntitas más y tenemos un segundo encuentro donde podamos hablar de otro tipo de cuestiones. Pues por supuesto, cuando quieras. Muchas gracias. Darte las gracias, hombre, a ti. Darte las gracias a ti eso por haberte prestado a hacer la entrevista, por hablar de todos estos temas como hemos hablado, tan abiertamente. Y nada, felicitarte nuevamente por tu libro, que yo creo que es bastante valiente también y digno de admirar, ¿no? Que tras todo este tiempo que ha pasado se siga recordando por muchísimas personas y cada uno podamos aportar el granito de arena que podamos. Sí, bueno, pues mira, yo acabo promocionándolo, ¿no? Yo animo a la gente a que se lea el libro, que es muy ameno, yo creo que está bastante bien escrito, que a pesar de los temas terribles que cuenta, pues es un libro que aporta datos muy interesantes y de manera amena, y pues eso, que en internet lo podéis encontrar, El Minotauro en Alcácer. Vale, pues sin nada más, entonces Antonio, despedirnos, un abrazo enorme también, cuídate, que el libro vaya genial y que sobre todo pueda ayudar a muchas personas también a entender un poco mejor el contexto de muchos crímenes y dejando claro que no es ni la verdad absoluta sobre Alcácer, ni la verdad, ni que defienda nada exactamente, pero sí un contexto y una hipótesis también que es digna de poderse valorar. Claro, yo invito a la reflexión. Claro, además que es bueno que reflexionemos y que saquemos conclusiones distintas que quizás nos pueden arrojar algo de luz también a todo esto. Sí, esperemos que sí. Pues nada, Antonio, pues muchísimas gracias nuevamente y nada, volveremos a vernos pronto. Un saludo. Mm.